Bueno, continuamos con carcinoma gástrico. Vamos ahora a la parte neoplásica de estómago. Y bueno, es la neoplasia primaria epitelial maligna invasora. El carcinoma gástrico ocupa de los primeros lugares en frecuencia y el segundo lugar a causa de muerte por cáncer del mundo. ¿Cuáles son los factores que predisponen para presentar carcinoma gástrico? El primero es la dieta. El segundo es infección asociada a Helicobacter pylori, cirugía gástrica previa y como en todas las lesiones neoplásicas, la predisposición genética, ¿verdad? Ya hemos tocado este punto. La mayoría de la parte de los carcinomas representa la etapa final de un proceso de transformación neoplásico progresivo. Ya lo habíamos mencionado en el esófago de Barrett, todo es una secuencia. Aquí primero tengo que tener la lesión inflamatoria previa, posteriormente la reparación, la metaplasia, después de la metaplasia sigue la displasia y por último la neoplasia. Entonces, esta es como la secuencia que sigue para presentar carcinoma. Vean aquí, la carcinogénesis gástrica, ¿cómo se da? Por atrofia gástrica. Recuerdan que es la distorsión o la alteración, la pérdida de glándulas del estómago. Hay una metaplasia intestinal, atrofia y la metaplasia intestinal están de la mano. Posterior a esto hay una displasia de bajo grado, después displasia de alto grado, carcinoma in situ y por último el carcinoma invasor o intestinal. Esta es la secuencia que sigue la lesión. Por definición, la displasia gástrica es una neoplasia intraepitelial limitada a la lámina basal. Hablamos que la lámina basal es como la barrera, lo que tenemos antes de la lámina basal todavía es in situ y lo que tenemos con la ruptura o posterior con la lámina basal rota es invasor. Y bueno, por tanto, el estómago tiene displasia y neoplasia intraepitelial, son sinónimos. Entonces, si tengo una displasia de alto grado, este es sinónimo de neoplasia intraepitelial de alto grado. La incidencia de displasia gástrica muestra variación geográfica similar al adenocarcinoma gástrico. ¿A qué se refiere esto? Se presenta más en ciertas regiones, ¿no? Y en ciertos países, siempre asociado ¿a qué? Al estilo de vida, al tipo de comida, al ambiente, al medio ambiente que se vive. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. La displasia gástrica se caracteriza por presentar atipia celular y desorganización de la arquitectura glandular. Eso es muy importante. Siempre que vean ya lesión de alto grado, vamos a ver que hay cambios de este estilo. La atipia celular y la desorganización de la arquitectura. La displasia gástrica es un diagnóstico microscópico, igual que la displasia en esófago, ¿verdad? Y bueno, la displasia esta es una imagen de cómo empezamos a ver cambios a nivel de la arquitectura. Vemos que las glándulas, el revestimiento de la glándula empieza a ser más, a estratificarse. Las células son pleomorfas, ¿no? Hipercromáticas. Hay distorsión de la forma de la glándula, normalmente son tubulares y ven aquí, están como ovoides, algunas de bordecitos irregulares, algunas se ven un poquito más juntitas o empiezan a confluir. Vean, y siempre asociado de infiltrado inflamatorio de tipo crónico perilesional. Al igual que el resto del tubo digestivo, la displasia gástrica se divide en alto y bajo grado. Eso es muy importante, ¿se acuerdan? Que lo vimos también con esto, ya decir, bajo grado todavía tiene oportunidades precursor y alto grado ya estoy hablando de posiblemente un carcinoma in situ o va de la mano con el adenocarcinoma. Vean aquí la displasia de bajo grado. ¿Qué características tiene? Distorsión de la arquitectura, ¿verdad? Las glándulas se muestran irregulares, todavía presentan distancia entre ellas, equidistancia, tienen núcleos hipercromáticos o vesiculosos, una que otra mitosis e el infiltrado inflamatorio de tipo agudo y crónico periférico. Aquí tengo ya de alto grado, que veo ya complejidad en el revestimiento de la glándula. Vean los núcleos, ya son como fusiformes o alargados, hipercromáticos, presento nucleolos y la distancia entre glándula y glándula disminuye, se ven un poquito más cercanas. Y bueno, eh, aquí la clasificación de la OMS de neoplasia intraepitelial gástrica o carcinoma in situ, bueno, cuando no se presenta es negativo.
Indefinida para neoplasia intraepitelial cuando no se identifica adecuadamente. La neoplasia intraepitelial de bajo grado o también cuando encontramos un adenoma de bajo grado, displasia de bajo grado, y la neoplasia intraepitelial de alto grado, que es un adenoma de alto grado, displasia de alto grado que ya es precursor del adenocarcinoma o todavía está de la membrana, antes de la membrana. Entonces, esta tablita es solo cómo clasificaríamos, cómo definimos, ¿no?, los hallazgos encontrados para poder entenderlo. A pesar de lo anterior, los términos adenoma para lesiones elevadas y displasia para lesiones planas se emplea en forma cotidiana en Occidente. Entonces, aquí, bueno, cuando tenemos la vamos a ver ahorita en la siguiente imagen, una lesión exofítica o sobrelevada le podemos llamar adenoma. Si encontramos una lesión planita, podemos todavía llamarlo displasia, pero bueno, en definición es lo mismo, encontramos los mismos hallazgos estructurales. Entonces, el adenoma, vean, esta es la característica exofítica, ¿no? Arborescente, papilar, con glándulas complejas. Y el diagnóstico de displasia indica al clínico que el paciente tiene riesgo elevado para desarrollar carcinoma gástrico. Decirle en el informe al paciente que tiene displasia de alto grado o un adenoma de bajo grado es seguimiento, tratamiento, seguimiento estrecho. Decirle que tiene un adenoma de alto grado ya es vigilancia estrecha y decirle casi que tiene ya el carcinoma gástrico, ¿verdad? Entonces es importante diferenciar entre bajo y alto grado y qué encontraríamos en cada grupo. Y bueno, el grado de displasia tiene importancia para el manejo y el pronóstico del paciente. Los pacientes con displasia de bajo grado deben someterse a un programa de seguimiento endoscópico anual y biopsia. Vean aquí. Entonces aquí la biopsia y es anual. Entonces, esto puede ser reversible, puede persistir o puede progresar. Este es el camino que sigue. Todo depende, insisto, del tratamiento, el tiempo del diagnóstico y el medio ambiente. La genética del paciente también es importante. Y bueno, la displasia o pólipo. Los pólipos de las glándulas fúngicas, que son lesiones benignas inflamatorias secundarias a un daño constante de la mucosa, pueden presentar displasia. Los pólipos adenomatosos o adenomas son lesiones displásicas. Entonces no es lo mismo un pólipo hiperplásico que un pólipo adenomatoso. Adenoma, estamos hablando de que ya hay displasia y nada más es catalogar en qué grado se encuentra. Este es un adenoma, ya lo vimos. Y bueno, ¿cómo que se hace? Ya encontraron el adenoma en el paciente. ¿Qué le van a hacer ahora? Van a quitar ese adenoma, esa lesión. ¿Y qué hacen? La resección completa. En esa muestra se busca intencionadamente que no tenga complejidad o que ya sea de alto grado, porque estamos hablando ya de adenocarcinoma, y la vigilancia en un año. En el momento que las células neoplásicas rebasan la lámina basal e invaden la lámina propia, la lesión se clasifica como displasia. Y bueno, aquí estamos ya, vean la arquitectura. Entonces les puse varias imágenes anteriormente de cómo se veía la displasia de bajo grado y vean la displasia de alto grado y ahora ya vean cómo es un carcinoma invasor. Entonces el carcinoma invasor está alterando la histología completa. Vean las glándulas, se ven atróficas. La infiltrado inflamatorio de tipo agudo y crónico, prelesional, y una glándula tubular que está con estratificación del epitelio de revestimiento, pero los núcleos se ven hipercromáticos y con pérdida de la polaridad. Vean esta otra imagen, obviamente ya no se parece nada al corte histológico inicial, y vean las glándulas irregulares. Nuevamente, glándulas irregulares. Y bueno, el diagnóstico microscópico diferencial entre displasia de alto grado y carcinoma intramucoso es difícil. Lo que les decía, si no ha roto la membrana basal, entonces podemos todavía llamarlo como in situ o carcinoma intramucoso. Por tal motivo se agrupa la displasia o la neoplasia intraepitelial, que ya dijimos que es su sinónimo, y el carcinoma invasor incipiente dentro del término neoplasia gástrica incipiente o temprana. ¿Por qué? Porque no ha roto la membrana basal, todavía está en la mucosa. El carcinoma gástrico es el factor pronóstico más importante. ¿Cuál es lo que va a determinar cuál es el tratamiento y cuál es el pronóstico del paciente? ¿Hasta qué profundidad de invasión tiene? Y bueno, el carcinoma gástrico incipiente está limitado a la mucosa y a la submucosa.
nos vamos a nuestro corte histológico y lo expresamos ahí, ¿no? Entonces, mucosa y submucosa es el incipiente o el que apenas está empezando. Y el avanzado o el invasor invade la muscular propia y más allá, ya se fue a la profundidad. Y vean este ejemplo, ¿no? Está el TNM, TNM. Entonces vean aquí un ejemplito de un dibujito, como todavía el T1 está en la mucosa y este puede estar en la submucosa. Ya después, si se va a la muscular propia, pues ya sí pasó. Y bueno, ¿cómo se ve macroscópicamente y microscópicamente? Exofítico o papilar. El plano, vean, que también es el intramucoso. El excavado, que se ve ulcerado o pérdida de epitelio. Y bueno, eso es en etapa temprana. Se ha descrito también displasia de alto grado, carcinoma in situ, en el T1, dependiendo de los hallazgos. Vean aquí, es el submucoso. Vean aquí la característica de las células, es un carcinoma gástrico difuso, la célula en anillo de sello. Vean aquí la distorsión glandular, las células en anillo de sello parecen histocitos. Y bueno, ¿qué se hace? Pues se tiene que quitar la lesión, ¿verdad? Y bueno, aquí es una clasificación que utilizamos para estratificar el avance del carcinoma. Si dices que tienes un Bormann 1, tipo macroscópico puede ser polipoide, un Bormann 2 puede ser fungante, 3 ulcerado y 4 infiltrante, ¿no? Entonces la característica macroscópica que toma la lesión. Y bueno, aquí Bormann 1 es polipoide. Vemos que la lesión parece nodular, de bordes lobulados. Aquí el fungante, exofítico, lobulado también. Aquí el ulcerado, vean, está ya con el área de necrosis y hemorragia. Y el infiltrante, que puede ser una linitis plástica, engrosa las paredes del estómago. Vean aquí el infiltrante. La linitis plástica que les mencionaba, que solo se le ve en las paredes. La clasificación microscópica es intestino difuso e indeterminado. Aquí las características como qué tipo de células encontramos. Y bueno, esa es la morfología del carcinoma de tipo intestinal. Vean las glándulas como se ven tubulares, algunas cilíndricas, irregulares, con estratificación del revestimiento, hipercromasia, nucleolo evidente. El tipo intestinal, nuevamente, vean la diferenciación. Tengo una área como de transición, ¿verdad? Ya veo aquí la complejidad de las glándulas y del otro lado glándulas con metaplasia intestinal, hemorragia, congestión, el infiltrado inflamatorio. Vean aquí, una de transición. Vean aquí más complejo de alto grado ya. Vean, más ejemplos. Y el difuso. Esta es otra variante, entonces se divide el carcinoma gástrico en intestinal y de tipo difuso. Vean, el difuso es el que puede presentar células en anillo de sello. Vean aquí qué bonitas se ven las células en anillo de sello. Y bueno, con frecuencia el diagnóstico de adenocarcinoma difuso es un reto para en la elevación de la pared gástrica completa, poner especialmente atención a la infiltración disecante de la capa. Existen otras clasificaciones microscópicas del carcinoma gástrico, y bueno, la mayoría de la que pusimos es de la OMS. Y bueno, puede haber variantes en la clasificación, esto solo quiero que lo conozca. Puede ser la variante mucinosa, con diferenciación escamosa, con carcinoma de tipo hepatoide porque se parecen las células a los hepatocitos, con diferenciación trofoblástica, con estroma linfoide o linfoepitelial, tengo muchos linfocitos, de células pequeñas, células parietales, células de Paneth. Son variantes que podemos encontrar en este tipo de carcinomas. Miren el mucinoso que tiene, pues mucina, ¿verdad? El escamoso. Y bueno, ¿cómo se disemina? Pues por continuidad es la principal causa. Entonces, cuando tengo la lesión o el carcinoma, pues ¿a dónde va primero? A los órganos circundantes y bueno, por vía los ganglios regionales son los primeros en afectarse. Y bueno, el pronóstico, ¿cómo les va a los pacientes? ¿De qué depende? Pues depende del tipo histológico primero la invasión, ¿verdad? Que es lo primero que tenemos que saber. De la invasión depende el pronóstico y
y también de la variante. Hay unos carcinomas que, por si el mucinoso y el submucoso, tienen un buen pronóstico. Vean, aquí nos pone un ejemplo, que el 5 años de sobrevida y si hay metástasis ganglionar, perdón, baja un poquito. Los avanzados, el T2, el T3 y el T4, que ya son dependiendo de la invasión, bueno, disminuye